No hay pecado en este mundo que Dios no pueda perdonar. Imagínense el pecado más grande, el más grande. Imagínense que agarró la mamá y la picó, la volvió picadillo y la tiró al mar. O se la cocinó y se la comió en un almuerzo. Imagínense eso. Psh, horrible, ¿verdad? Ese pecado también es capaz Dios de perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Ya sé que a la mente de ustedes les viene aquel pasaje que dice: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Ese pecado no dice que Dios no lo pueda perdonar, dice que no le será perdonado a la persona, no porque Dios no pueda. Entonces, ¿por qué no le será perdonado? ¿Y cuál es ese pecado? Es cuando la persona no cree que en el sacramento de la confesión el Espíritu Santo está perdonando y por tanto no se confiesa. Es el pecado de los protestantes. El pecado que no será perdonado ni en esta vida ni en la otra es el pecado de los protestantes que blasfeman contra el Espíritu Santo que está perdonando a través del sacerdote en el sacramento de la confesión. ¿Y por qué no les será perdonado? Porque ellos, como no creen en el sacerdote y en la acción del Espíritu Santo en el sacerdote, no se confiesan. Y al no confesarse, se cumple la promesa de Jesús que le dio a los apóstoles: a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Pero a los protestantes que no quieran confesarse y no quieran recibir el perdón, le quedarán sin perdonar. Entonces eso es un pecado contra el Espíritu Santo, no confesarse, porque no cree que el Espíritu Santo está perdonando en el sacerdote. No le será perdonado ni aquí ni en la otra vida. ¿Y por qué no? ¿Porque Dios no tiene poder? Le sobra poder. ¿Y por qué no le ha perdonado? Porque la persona no reconoció su lepra. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, y dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperios. Porque es imposible que vuelvan al arrepentimiento y sean renovados aquellos que se han alejado de Jesús. Los judíos que decidieron apostatar o apartarse de Jesús volvieron al mundo de tinieblas, a la esclavitud del pecado y a la ignorancia. Es imposible que vuelvan al arrepentimiento y sean renovados, dice Pablo, o sean restaurados. Es decir, entonces ahora los cristianos que fueron una vez buenos predicadores, buenos ancianos, buenos cantantes, buenos diáconos, buena diaconisa, buenos líderes y que traían almas a los pies de Jesucristo y decidieron apartarse de Jesús, decidieron volver al mundo. Es imposible que vuelvan al arrepentimiento y ser renovados o restaurados por Dios, dice Pablo. Pero te lo voy a explicar. Esas personas son aquellas personas cuyo corazón se ha endurecido en el pecado, como Saúl. Saúl endureció su corazón a la voz del Espíritu Santo. Saúl decidió romper su relación para siempre con Dios. Decidió vivir bajo su propia voluntad. Por eso que Saúl no sentía tristeza, no sentía arrepentimiento, no deseaba volver a los brazos de su Salvador y murió sin esperanza. Porque él pecó contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Es decir, cuando él rechazó la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, decidió romper su relación, entonces cometió el pecado contra el Espíritu Santo. Judas también no sintió tristeza, ni arrepentimiento, ni deseo de volver a Jesús y murió, se suicidó sin esperanza en su pecado porque pecó contra el Espíritu Santo. Por eso es que no escuchó la voz del Espíritu Santo.
Entonces, esas personas que han decidido romper su relación con Dios para siempre, que están en el mundo y ya no desean volver a Jesús, ya no sienten arrepentimiento ni tristeza por lo que hacen, entonces han pecado contra el Espíritu Santo, porque no quieren nada con Jesús. Han decidido vivir lejos de Dios, vivir bajo su propia voluntad y morir en su pecado. Pero ¿qué pasa contigo que estás lejos de Jesús? Si todavía sientes, mi querido hermano, mi querida hermana, tristeza por lo que haces, si todavía sientes arrepentimiento y deseo de volver a Jesús, entonces hay esperanza para ti. Pero tienes que volver a Jesús ahora. Tienes que venir a Jesús arrepentido de corazón y de volver nuevamente y dejar esa vida que vives ahora, pero de corazón y arrepentimiento. Y eso es, si sientes la voz del Espíritu Santo y sientes tristeza, sientes arrepentimiento y deseo de venir a Jesús, pues hay esperanza para ti, hay esperanza de salvación eterna para ti. Sé David, sé Pedro, que fracasaron pero se arrepintieron y hoy hay esperanza para ellos. Entonces este es el momento de volver a Jesús, de regresar al Maestro, porque hay esperanza para ti, hay esperanza para mí, mientras escuchamos la voz del Espíritu Santo. Pero tengamos cuidado de no que el pecado no endurezca nuestro corazón y que nos lleve a decidir romper nuestra relación con Cristo Jesús. Volvamos entonces a Jesús, mi querido hermano, mi querida hermana. Ven, vuelve a Jesús. Hay esperanza para ti. El sacerdote Luis Toro dijo: no hay pecado en esta tierra que Dios no pueda perdonar. Eso es correcto. Ahora, lo que no está correcto es que él haya dicho: el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo es que la persona y los protestantes no creen en el perdón del Espíritu Santo a través del sacerdote en el sacramento de la confesión. Y ese pecado es el que no les será perdonado. Ahora, eso es completamente falso, porque ese no es el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿será verdad que el perdón se obtiene confesándose a un hombre en esta tierra? ¿Qué dice la palabra del Señor? Si es verdad que no se puede obtener el perdón sin confesarse a un sacerdote. En Isaías capítulo 1, verso 18 dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí el texto nos invita a que vayamos a Jehová, a nuestro Dios, pero no dice a un sacerdote. Esta invitación fue dada a Judá y a Jerusalén para que se pusieran a cuentas con Dios, y así Dios les limpiaría de sus pecados, que aunque fuesen oscuros o rojos, vendrían a ser blancos. Ese es el perdón que se obtiene al confesarse delante de nuestro Padre Celestial. Otro texto más, en San Juan capítulo 8, verso 10 y 11, hablando sobre la mujer adúltera, que los fariseos le decían a Cristo que era necesario apedrearla, matarla por ser una mujer pecadora. Y miren cómo Jesús actuó ante esta situación. Dice el verso 10 y 11: y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El único que tiene el derecho, el poder de perdonar a una persona y no condenarla es nuestro Padre Celestial. Otro texto más, Salmos
51, 1 al 3 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí el salmista se confiesa a Dios, busca a Dios y reconoce diciendo: solo contra ti he pecado, reconozco que soy pecador, borra mis transgresiones. Ahora, vale la pena recordar el pecado de David, que fue adulterio con Betsabé, mujer de Urías, y asesinó a Urías. Y ante esa situación de pecado, pues él, arrepentido, se confiesa a Dios y reconoce. Ahora, Dios le perdona su pecado. En 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13 dice: Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Se dan cuenta que la única manera de obtener el perdón de nuestros pecados es ir a nuestro Padre Celestial, a Jehová de los ejércitos? Él invita. Entonces, al confesar nuestros pecados, Él los perdona según los textos que acabamos de leer. Vamos a otro texto. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es el único que tiene el poder para perdonar y limpiarnos de toda maldad? Es nuestro Padre Celestial. Por eso es importante aceptar la invitación de nuestro Padre Celestial, que dice: venid a mí, confiesa tus pecados, vamos a entrar en juicio y te voy a perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Otro texto más en Isaías 43:25 dice así: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Miren, Dios es quien borra nuestros pecados y no se acuerda más de nuestros pecados. El perdón es completo. Dios está dispuesto a perdonar todo tipo de pecado, pero lo que no está correcto es obtener el perdón a través de el sacerdote, confesándole a él nuestros pecados. No, es a nuestro Padre Celestial. Otro texto más, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién es el único mediador entre Dios y el hombre? Es Jesús, no un ser humano. Tú le confiesas tus pecados a nuestro Padre Celestial en nombre de Jesús, y Jesús es quien aboga por ti, aboga por mí. Él es el intercesor, Él es el intermediario entre Dios y tú para obtener el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Te das cuenta? No te confieses ante un ser humano. No le hagas saber tus pecados a ese pobre hombre que también necesita que Dios le perdone sus pecados. A quien tú debes de confesar tus pecados es a nuestro Dios, y Jesús es quien aboga, es el que clama por ti para que Dios perdone tus pecados. ¿Por qué? Porque Él se sacrificó por nosotros. Él es la ofrenda por nuestros pecados. Por eso Efesios 4:32 dice así: y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. ¿En quién se obtiene el perdón? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la misericordia de nuestro Padre Celestial es tan abundante para con nosotros que al confesarle nuestros pecados, Él es fiel y justo para
perdonarnos. Así que si tú buscas en toda la Biblia sobre el perdón de los pecados, cómo se obtiene, vas a encontrar que únicamente es confesándose al reconocer que somos pecador, y Dios perdonará nuestros pecados. Así que, mi apreciado, no se confiese ante un hombre, confiésese ante su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo Jesús, por su sangre preciosa que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario, es que somos perdonados, y Dios está dispuesto a borrar y olvidar nuestros pecados. Así que Dios te bendiga, que Dios te ayude a confesarle tus pecados a Él y recibir su perdón. Él te ama y está dispuesto a perdonar todos tus pecados y los míos también. Así que me interesa saber qué opinas sobre esto. Deja tu comentario aquí abajo y dale like a nuestro video, y te invito a que lo puedas compartir en tus redes sociales o con tus amigos, amistades, hermanos, etcétera, para que puedan entender que al único que se le confiesa los pecados es a Dios, y solamente Él nos perdona. Bendiciones. Nos vemos en otro video.